9 de la mañana con 42 minutos. Comenzamos Mercado Global. Saludamos nuevamente, y digo nuevamente porque ya estuvimos en el Rat Pack anterior, a Paula Comandari. ¿Cómo estás, Ramón Ulloa? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Comencemos de inmediato. Santander, vive la vida en Select. Cámbiate por confianza a FP Plan Vital. Interwinds, el más grande distribuidor de Motorola Solutions del Cono Sur. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. ¿Cuál es la noticia del día, Paula? La economía estadounidense entregó esta mañana una gran sorpresa, les voy a decir, porque este dato sí que nadie lo esperaba. El mercado laboral en Estados Unidos, que es muy importante tener esa cifra ahí en la mente, creó 172.000 empleos en mayo, el doble, literal, el doble de lo que proyectaba Wall Street. La Oficina de Estadísticas Laborales publicó hoy la cifra que llegó casi duplicando las 85.000 plazas que anticipaban los economistas encuestados por Bloomberg. Y las revisiones retroactivas también sorprendieron. Marzo quedó en 214.000 empleos y abril en 179.000 empleos, sumando 93.000 puestos extra a lo que ya se sabía. Ojalá que lleguemos a un escenario como ese aquí en Chile. Claro. Sí. 3 meses consecutivos de alzas sólidas en nómina, justo cuando los datos publicados esta semana mostraban que las ofertas de empleo en abril llegaron a su nivel más alto en 2 años. Para Olu Sonola, jefe de economista de Fitch Ratings, este es un informe excepcional. Sonola fue directo. Con la inflación acelerándose de nuevo, el mayor riesgo ya no es una caída del empleo, sino el aumento de la presión inflacionaria. Eso hace mucho más difícil argumentar a favor de un recorte de tasas a corto plazo. El mercado, por supuesto, reaccionó de inmediato. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años subieron 0,08 puntos porcentuales hasta el 4,13% y el dólar se fortaleció. Los operadores aumentaron sus apuestas a que la Reserva Federal, la Fed, va a subir las tasas de interés este año. Antes de publicarse la cifra, esa medida no estaba completamente descontada por el mercado hasta abril del próximo año. Ahora la probabilidad de un alza para diciembre avanzó con fuerza. El sector que más empleos creó fue el del ocio y hostelería, Ramón, con 70.000 puestos. También crecieron con fuerza el empleo en administración local y en salud, y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%. Los analistas apuntan a que el Mundial de Fútbol, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, es un factor detrás del alza en hostelería y turismo, pero señalan que el crecimiento de nóminas se está observando en todos los sectores, no solo en esos. Esa es la tendencia positiva. Tras un 2025 bastante débil, en que el mercado laboral creó solo 10.000 puestos en promedio al mes, la primera mitad de 2026 ha sido inestable, con meses de grandes ganancias y otros de pérdidas. Pero mayo marca una señal clara. Mercado Global. Tele 13 Radio. Y como todos los días viernes, estamos conectados con nuestro columnista Axel Christensen para analizar las noticias que están ocurriendo aquí en el mundo. Axel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Ramón. ¿Cómo están? Muy bien aquí, muy expectantes y sorprendidos para bien con los datos de empleo en Estados Unidos, Axel. Y quería preguntarte, ¿cómo lees tú la posición de la Fed de cara a su próxima reunión bajo el mandato de Kevin Warsh? ¿Hay margen real, Axel, para una alza de tasa este año? ¿Y cuándo proyectas tú que algo así pudiese ocurrir? Paula, tu pregunta cae de lleno en lo que se llaman los misterios de las finanzas, en que a veces las buenas noticias, como la mejor creación de empleo, no necesariamente son buenas noticias para el mercado. Y me explico. Una de las cosas que en general el mercado lee positivamente es una situación financiera más holgada, es decir, las tasas de interés más bajas. Eso significa que las empresas pueden conseguir créditos más baratos, también los consumidores. Entonces, cualquier tipo de noticia, y esta es muy buena, digamos, que se están creando mayores plazas de trabajo, apunta a que quizás tengan que restringirse un poco más las condiciones financieras. No va a ser que esa situación de empleo con una tasa de desempleo baja, con una tasa de empleabilidad relativamente alta, vaya a generar presiones inflacionarias por el lado de la inflación.
Así que si sumamos, por un lado, una inflación que ya venía presionada por el aumento del precio de los combustibles, en consecuencia del conflicto en Medio Oriente, a esta buena cifra del mercado laboral, las proyecciones del mercado, que en el comienzo de año, no nos olvidemos, eran que la Reserva Federal incluso podía recortar 2 veces la tasa de interés. Sí. Luego del conflicto comenzaron a variar hacia más bien no recortarla, y así ha sido las últimas decisiones de política monetaria por parte de la Fed. Hoy día esas expectativas se han ido corriendo a que posiblemente pueda venir un alza incluso este año, porque no hay justificación, ya no se requieren una situación tan digamos, de estímulo, si es que por un lado la inflación sigue estando alta y tampoco el empleo se ve que esté necesitando un apoyo de tasa de interés más baja que podría haber sido el argumento antes. Interesante esa mirada, o sea, más bien cautela con las decisiones o las próximas decisiones de la FED. Tal cual, o sea, esta noticia de creación de empleo viene muy bien cuando la inflación estaba controlada, pero ahora que no está, y las expectativas de que, bueno, un mercado laboral más bien flojo le da la excusa a la Reserva Federal para seguir bajando las tasas de interés, en el mejor de los casos, o mantenerla, eso con el dato de hoy se vuelve cada vez más difícil y más bien el mercado se está inclinando a que posiblemente tengan que venir algunas alzas. No muchas alzas, pero el cambio de dirección se empieza a notar y eso tiene consecuencias no solamente en la renta fija, en los instrumentos de deuda, sino que eventualmente también en las acciones. Y por eso algunos índices bursátiles están amaneciendo a la baja hoy día, Paula. Bien interesante conocer los detalles, porque tal vez a la distancia contraintuitivamente uno dice, uy, qué buena noticia el desempleo, entonces todo fluye en la economía, perfecto, y resulta que se te produce este arrinconamiento de la Fed por otro lado para tomar sus decisiones. Dicho eso, analizando el número de la creación de empleo, veíamos aquí que incidía mucho el tema de la hotelería, el turismo y mezclado con la Copa del Mundo y todo aquello, pero ya, eso es de un mes, la Copa del Mundo, transitorio, o los incentivos que hay en términos de generación de empleo son más que la estacionalidad. Ahí es interesante lo que tú dices, analizarlo un poco más en detalle, Ramón, porque claro, en el mercado laboral hay muchas corrientes que están de alguna manera afectando la cifra final. Por un lado, lo que acabas de señalar, hay una estacionalidad, efectivamente en sectores que son más sensibles, por ejemplo, a la Copa Mundial. También agregaría, hoy día por el alza del precio de los combustibles, muchos norteamericanos están prefiriendo tomar vacaciones acá en Estados Unidos y no viajar. Claro. Eso también significa contratar más mano de obra aquí localmente. Pero a eso vamos a agregar un factor que hace rato que viene de alguna manera teniendo impacto y que es más estructural o pareciera ser menos estacional, que tiene que ver con los efectos del cambio de política migratoria de Estados Unidos. Estados Unidos era una economía que era bastante capaz de absorber un número de migrantes importante sin que eso presionara en los salarios. Ahora que ese flujo migratorio ha caído de manera muy profunda, se empiezan a notar algunas aperturas con respecto a disponibilidad de mano de obra, particularmente en sectores, digamos, de contratación de mano de obra menos calificado. Piensan precisamente en el sector hotelero o en la construcción o en el sector agrícola. Es ahí donde la inmigración, que es un fenómeno más estructural en Estados Unidos, está teniendo un impacto que, digamos, independiente de si son las vacaciones o la Copa Mundial, los efectos son más permanentes y eso es algo que muchos inversionistas están tomando en cuenta, Ramón. Oye, Axel, esta semana también ha sido bien de turbulencias para las tecnológicas. En el Nasdaq también se ha visto reflejada una baja. Y siempre analizamos acá qué está moviendo esa caída y qué hay que mirar para entender esta corrección. No sé si es una corrección más bien puntual la de los últimos días o algo más bien estructural. Qué difícil poder como matizar eso, ¿no? Equilibrarlo de alguna manera. Sí, nuevamente aquí se mezclan varias corrientes, Paula, que hay que quizás ir desmenuzando. Primero, efectivamente, las empresas y sobre todo el sector de tecnología han venido sorprendiendo una y otra vez más con respecto al crecimiento de sus resultados. Uno esperaba que era muy difícil seguir manteniendo tasas de crecimiento tan altas y
por ejemplo, algunas que dieron a conocer su resultado recientemente, en la medida que no cumplen con esas expectativas que se mantienen, digamos, de unos crecimientos espectaculares, basta que se caigan por unos milímetros, digamos, con respecto a lo que se esperaba y el precio de esa acción, de esa compañía, se desploma bastante, no sé, 10-12%. Entonces, entramos en una dinámica muy difícil para las compañías y que justamente alimenta esa volatilidad, Paula. Esto es como pedirle a una acción, ¿no es cierto?, que está ahí acostumbrado, es como un corredor que siempre está batiendo los récords mundiales y tú le dices, ya perfecto, pero quiero que la próxima vez que corras, digamos, vuelvas a romper el récord mundial. Claro. Y eso cada vez se hace más difícil. Y eso es un poco lo que está afectando al mercado. Ahora, junto con eso también, Paula, y esto es más estructural, cuando se desarrollan estos ciclos de adopción tecnológica tan fuertes como inteligencia artificial, hay mucha rotación de las compañías que lideran esos procesos. Sí, eso es no importante. es siempre la que comienza liderando en la etapa inicial de la adopción, es la que finalmente, una vez que la adopción ya se establece más ampliamente, es la que mantiene ese liderazgo. Y lo que hemos visto también en el último tiempo es precisamente eso. Compañías que antes tenían un liderazgo bastante considerable, ya otras las van pillando porque han desarrollado tecnologías o han tenido una política más enfocada en cómo aplicar, sobre todo de cómo monetizar, cómo hacer rentable la inteligencia artificial. Entonces, esa rotación también se está expresando en mayor volatilidad en los precios de las acciones. Ahora, lo llamativo es que, por ejemplo, ya para ir cerrando, esta semana Broadcom le fue bastante mal. Pese a que tenía buenos números, terminó no cumpliendo con las expectativas y eso igual hizo mover a los mercados bursátiles. Y la otra pregunta es si el mercado va a poder absorber, Axel, que empresas tan grandes como SpaceX, Anthropic y OpenAI salgan a bolsa. O sea, ¿hay recursos disponibles como para eso? Esa es la pregunta del momento, Paula. Es probablemente lo que, al menos a mí, en mi rol de trabajo de estratega acá en BlackRock, estos últimos días ha sido la pregunta recurrente. Y la verdad es que es bien difícil poder dar una respuesta precisa, porque estamos frente a situaciones bien inéditas. O sea, en general las compañías cuando se abrían en bolsa eran bastante más pequeñas y por tanto su incidencia en los índices bursátiles, y te explico al tiro porque eso es importante, no era tan relevante. Y ahora son empresas que son gigantescas y por lo tanto empiezan a provocar las tensiones en cuanto a, una vez que se listan en bolsa, qué tan rápido forman parte de los índices más seguidos. Acuérdate que cada vez hay más fondos que se siguen por los índices, que son literalmente fondos índices, y por lo tanto toda esa discusión ha estado muy activa en cuanto a qué tanto tiempo se va a tomar para que estas empresas entren, porque no entran de manera inmediata, y cuáles van a ser las empresas que van a verse afectadas, que van a ver reducida su participación en los índices toda vez que entran estas mega compañías ahí. Y quizás algo que le dio un poquito más de tranquilidad fue que al menos algunos proveedores de índices de estas empresas que no solamente que estructuran los índices, que los diseñan, sino que anuncian cuáles son las empresas que entran y salen de ellas, anunciaron que no le van a dar una especie de fast track a estas compañías, independientemente de lo grandes que sean, y que eso da un poco más de tiempo, Paula, para que los inversionistas puedan ir acomodando sin tener un impacto tan fuerte en el mercado. Pero está por verse, porque nuevamente aquí estamos en aguas un poquito desconocidas, no estábamos tan habituados a ver este tipo de empresas tremendas. Estamos hablando de empresas que tienen valorizaciones por encima del $1 trillón o billón de dólares en español. Estamos hablando varias veces el tamaño de la economía chilena de un solo golpe. Entonces, son situaciones que hay que mirar muy de cuidado porque pueden tener implicancias más allá de la empresa en particular. Con Axel Christensen, como todos los días viernes. Axel, gracias por la conversación. Igualmente ustedes, que tengan muy buen fin de semana. Chao, Axel, gracias.